pongan atención para que no digan, profe, lo vimos el viernes, cuando lo vimos desde el lunes. Bueno, estamos en la unidad 4 de operaciones unitarias 3, en donde ya empezamos a trabajar al menos esta parte de humidificación y va más enfocado a lo que viene siendo el uso de la carta psicométrica. Asimismo les había comentado que también existen fórmulas que nos ayudan a determinar estas mismas variables psicométricas que podríamos encontrar en la carta. Entonces, podríamos usar la carta y también podríamos usar algunas fórmulas, ecuaciones, expresiones matemáticas, como le quieran llamar, y que incluso podríamos usar ambos para como corroborar qué tan similares llegan a ser esos resultados. La carta psicométrica pues va un poquito más en función del uso de la gráfica y posiblemente un poquito de encontrar los valores como al tanteo, ¿no? Como que ubicarlos ya va a depender de la persona que esté resolviendo el ejercicio, en este caso. Bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a hacer primero un pequeño recordatorio, un momentito, de lo que ya se ha venido trabajando. Por ejemplo, el orden, en este caso es el siguiente problema. Ya lo empezamos a trabajar pero nos quedamos, creo, en la parte de la temperatura de rocío. Dice una mezcla de aire y vapor de agua que está a 20 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Tiene una humedad relativa del 70%. Calcule la humedad absoluta molar del aire. Ya lo hicimos. La humedad absoluta. Y recuerdo que nos faltaba la temperatura de rocío. Entonces todo esto ya lo platicamos. Todo esto ya lo platicamos. Ya todo esto. Toda esta parte. Y si no mal recuerdo, nos quedamos aquí. Si no mal recuerdo. Porque incluso de aquí me brinqué a la parte del uso de la carta psicométrica para ver si coincidía. Y de hecho, pues sí coincidía. Entonces, esto viene siendo la continuidad del video, pero es más que nada la determinación de la humedad. Después de la determinación de la humedad, habíamos determinado la humedad absoluta molar, y ahora lo que yo estaba denominando como humedad absoluta, pero másica. Y másica más que nada era para diferenciar las unidades, porque aquí maneja gramos de vapor de agua y gramos de aire seco. En la humedad absoluta molar pues maneja moles de vapor de agua y moles de aire seco. Bueno, el siguiente punto es trabajar la parte de la temperatura de rocío. En este caso nos proponen esta fórmula, pero esta fórmula ya en sí ya está despejada. La fórmula que se propone, esta ya está despejada, pero la que se propuso al inicio es esta. De aquí viene la parte de la manera de cómo calcular la temperatura de rocío. En este caso, si se dan cuenta, no es como nos lleve a determinar la temperatura de rocío directamente. Lo que nos lleva es a determinar lo que se conoce como una presión. Aquí dice presión parcial, es la presión de vapor, ¿sí? Entonces, a partir de esta fórmula se despeja la presión de vapor
y con la presión que nosotros determinemos en su momento lo vamos a asociar a una variable de temperatura. Y esa variable de temperatura va a ser nuestra temperatura de rocío, ¿verdad? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene ahí en la mano? Bueno, entonces asociaremos, escuchen bien, la parte de la presión de vapor que lleguemos a determinar con una temperatura. Eso ya lo saben, incluso en termodinámica eso resulta muy familiar, de que tienes una temperatura, puedes determinar presión, tienes una presión, puedes determinar temperatura. Entonces, aquí hay que determinar la presión de vapor. En su momento lo vamos a asociarlo con una temperatura que le corresponda, y eso va a ser nuestra temperatura de rocío. Bueno, entonces, bajo ese esquema, vamos a ver qué tenemos de la fórmula. De la fórmula tenemos humedad molar, ya la conocemos. Tenemos la presión total, o la presión, en este caso, la presión del sistema. Es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Una constante, obviamente esta constante proviene de hacer el despeje de presión de vapor más humedad molar, o sea, prácticamente contamos con todo ello. Se supone, bueno, si ustedes revisan la sustitución y luego los cálculos, les tiene que dar una presión de vapor o una presión de vapor de A de 12.2745 milímetros de mercurio. Se entiende que como es presión, al final les va a quedar milímetros de mercurio. Esa presión de vapor de A pues no es otra cosa más que la presión de vapor del agua, es la misma, ¿sí? Entonces, teniendo ya esta presión de vapor, tú buscas presión de vapor, una tabla que diga presión de vapor, en este caso en milímetros de mercurio. Si tuvieran otra unidad de medida aquí, ¿qué harían o qué se les ocurriría plantear? Seguimos. Entonces, si aquí tuviéramos otras unidades, como les comentaba, atmósferas, pascales, kilopascales y demás. Bueno, entonces hay que hacer la conversión para que ustedes puedan utilizar esta tablita de presión de vapor del agua en milímetros de mercurio. Y si no, pues posiblemente te puedes ir a internet, buscar un libro y que diga una tablita, presión de vapor y las unidades que posiblemente tengas. Pero pues puedes ahorrarte la parte de la conversión. Sin embargo, lo podrías hacer y ya no batallar, estar buscando una tablita, ¿verdad? Bueno, una vez ya determinado la presión de vapor y buscando aquí, nos damos cuenta que la presión de vapor en este caso es de 12.2745. Si observamos, no tenemos obviamente 12.2745, pero tenemos un rango de entre 9 y 17. Entonces aquí se va a encontrar nuestro valor de presión. Por lo tanto, aquí se va a encontrar nuestro valor de temperatura. Esta temperatura al final no es que diga temperatura de rocío, sino que nosotros lo vamos a interpretar como esa temperatura. Entonces, ya saben qué tienen que hacer cuando no encontramos un valor como tal. Hay que hacer la interpolación, hay que determinar la pendiente, despejar variables y demás. Y eso pues lo podemos observar aquí. Todo esto es la parte de la interpolación. Al final, tú evalúas y les va a dar 13.6818 grados Celsius. Entonces, con esto se terminaría la parte del análisis del problema número 1, donde solo nos pedían calcular la humedad absoluta molar del aire, la absoluta másica o humedad absoluta y la temperatura de rocío, aplicando ecuaciones, aplicando fórmulas.
un método analítico. Y el otro, ya con el uso de la carta, sería el método gráfico, por querer hacer la comparación y diferenciarlas, ¿no? Entonces, ya hicimos la vez pasada la corroboración al menos de la humedad absoluta, al menos, porque la carta psicométrica no trae una humedad absoluta molar, trae la humedad absoluta, másica o humedad absoluta, pero ya lo hicimos. Sin embargo, lo vamos a volver a hacer porque un poquito más en orden. Entonces, este mismo enunciado lo vamos a ver ahorita, pero solo nos va a indicar que determinemos la humedad absoluta másica o humedad absoluta. Si ustedes ven en un enunciado que dice humedad absoluta, es la humedad absoluta másica. Yo lo puse aquí nada más para diferenciarlo, porque dice humedad absoluta, pero aquí le ponen molar, pues yo le pongo másica. Pero cuando encuentren nada más esta parte, es que se refiere a la humedad que tiene unidades de gramos sobre gramos o kilogramos sobre kilogramos, ya sea kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. Bueno, entonces en el siguiente enunciado, que es el mismo, solo nos van a pedir esto y la temperatura de rocío, pero ahora con el método gráfico, que vendría siendo el uso de la carta psicométrica. Entonces nos vamos a ese enunciado y aquí está. Dice, una mezcla de aire y vapor de agua que se encuentra a 20 grados Celsius a 760 milímetros de mercurio tiene una humedad relativa del 70%. Calcule la humedad absoluta másica, o bien llamada humedad absoluta nada más, y temperatura de rocío. Pero ahora nos dicen con la carta psicométrica. Los datos pues son lo mismo, o sea, lo mismo. Tenemos temperatura del sistema, tenemos la presión, la humedad relativa, nos piden la humedad absoluta y la temperatura de rocío. Aquí ya lo hemos comentado en otras ocasiones, incluso en servicios auxiliares. La temperatura ambiental es la temperatura de bulbo seco. También, si no les especifican temperatura de bulbo seco y solo les dan la temperatura ambiental, pues es esa temperatura de bulbo seco. El diagrama, pues aquí tenemos una masa de aire, ¿verdad? Una mezcla de aire y vapor, de agua. Las condiciones, y ahora vamos a usar el método gráfico, que es la carta. A ver, vamos a ver de lo que ya hemos platicado. A ver quién me ayuda. Entonces, para esta parte, para que quede, bueno, para mí, para que quede grabado, vamos a determinar la humedad. Voy un poquito más rápido porque nada más es un repaso. Vamos a determinar la humedad. Esta humedad que ya tengo aquí, ya lo hice, ya nos dio 0.01. ¿Cómo lo obtuve? Primero busco, en este caso, la temperatura de bulbo seco. Comúnmente tengo que tener dos variables. Con dos variables encuentro el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, identifico la temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius. Ubico la curva que me indica una humedad relativa, en este caso del 70%, mejor dicho, 0.7. Donde se intersectan, donde cortan, donde se unen, donde se lleva a cabo la intersección, como gusten llamarle, ahí va a ser mi pivote y voy a trazar una línea totalmente horizontal y voy a irme hacia este extremo. ¿Por qué hacia este extremo? Porque si me están pidiendo humedad absoluta, pues aquí encuentro, en esta partecita, en este eje, encuentro la humedad. Entonces, aquí igual y no se ve un poquito bien, pues le vamos a poner un zoom para que vean. Ahí está, un poquito menos. Tiene que dar un valor de alrededor de 0.010. Obviamente puede ser un poquito más, un poquito menos, pero a ojo de buen cubero, porque aquí también depende de la interpretación de la persona, ¿sí?
del pulso que tenga la persona. Puede variar, no mucho, pero sí puede variar un poco. Por ejemplo, para Eileen, tomando el ejemplo, ella dijo 13.2, para otro puede ser 3.4, 13.5, o sea, pero no va a decir 12 o 10, o sea, ya sería algo irrelevante y lógico, ¿no? Entonces, nos da una humedad de 0.01 unidades kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Ahora, aquí mismo, como les decía, podríamos trabajar para la parte de la otra variable que nos piden, que es temperatura de rocío. Pero, pues obviamente, para que no les cause confusión y un poquito más ordenado, para determinar la temperatura de rocío, pues voy a partir ahora del valor de la humedad. Va a ser mi pivote y voy a trazarlo totalmente otra vez horizontal. ¿Pero hacia dónde? Bueno, voy a ubicar, como voy a trabajar con la parte de temperatura de rocío, y es cuando el aire está o ha absorbido totalmente agua, está completamente saturado, entonces yo interpreto esa frase de totalmente saturado, el aire está totalmente saturado, lo interpreto como una humedad del 100%, una humedad relativa del 100% o 1. Entonces la humedad, la curva de humedad relativa que es del 100% o 1 es esta que tenemos aquí. Entonces prolongo mi línea de humedad absoluta hacia la curva de humedad relativa del 100% y hago que corte, que se intersecte. Ahí mismo yo podría determinar la temperatura, pero se sugiere que hagas todavía esta representación, una flechita hacia abajo, para que puedas leer un poquito mejor ese valor de temperatura. En este caso pareciera que no se ve, pero le vamos a poner una lupa y nosotros tenemos aquí 10, 11, 12, 13, 13.5 sería la mitad. Está un poquito rebasado de la mitad, entonces mi percepción me dice que es pues 13.6. Para ustedes puede variar, para ustedes puede ser 13.5 y no está mal, pero que me digan que le da 13 sería mentira. Que me digan que da menor a 13.5 también sería mentira, porque ahí al menos rebasa un poquito la mitad de los rangos, ¿no? Pero bueno, por eso ahí va a depender mucho de la persona, pero no tanto tiene que haber una diferencia, así que cuidado con eso. Y si queremos revisar la humedad y la temperatura, compararlo con el método analítico, a ver, tomen nota de esto, grábenselo para que ahorita lo compare con el analítico. ¿Ya? ¿Listos? Ok, entonces, a ver, vámonos con el método analítico para que... A ver, vamos a ver. Aquí está la temperatura de rocío, 13.68. Y 13.6, o sea, no está tan alejado también del método gráfico con el método analítico. Y con la parte de humedad nos da 0.01, vamos a ver cuánto nos daba en el anterior. 0.0102, o sea, tan poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hicimos bien nuestro método analítico y que hicimos bien nuestro método gráfico. Obviamente, verdad que en los ejercicios pues te voy a pedir ambos, método gráfico y método analítico, ¿sí? Ahora, hay otro problema donde vamos a usar también el software, un software que ya lo hemos manejado, lo hicimos en servicios, que fue el de EES. Entonces ahí vamos a trabajar también la determinación de las variables psicométricas. ¿Podríamos trabajar este problema? Probablemente sí, pero ¿de qué va a depender? De lo que nos pide el software. Recuerden que la mayoría de los software se conocen como son software de análisis. ¿Qué quiere decir eso?
que hay que meterle datos de entrada para que nos den datos de salida o resultados en la salida. Entonces, no he probado ese software de EES con este enunciado, pero sí me di a la tarea de proponer otro problema donde sí apliquemos el software. Pues no, ahorita no me acuerdo, pero ¿cuál sería? Este ya lo hicimos, de hecho. Este ya lo expliqué, solo que les dije que le iba a pasar a limpio. El que estaba al lápiz es este. Entonces, teníamos aquí una temperatura de bulbo seco de 50 y una temperatura de bulbo húmedo de 30 y una presión de 760. Les había comentado que esta presión total o esta presión del sistema tiene relevancia de acuerdo a la carta que voy a trabajar. Hasta ahorita todas las cartas, bueno, la carta que hemos trabajado ha sido con presiones de 760. Entonces, no creo que se dé el caso en cuestión del uso de la carta que yo les diga, busquen una carta que diferente a 760. No lo creo. Pero si no, y si se los propongo, pues tendría que ir a buscar una carta diferente. Sí, posiblemente, así que, pero por el momento, hasta ahorita no he cambiado de parecer. Hasta ahorita digo, bueno, que trabajen en la misma carta. Bueno, esta ya la explicamos por métodos analíticos o por método gráfico. Por método gráfico es cuando empezamos a usar la carta, ¿no? Todo esto ya ya lo comentamos, todo esto, nada más era un recordatorio. Todo esto ya está todo en limpio, ya no es el problema. Si se dan cuenta, el otro problema estaba en una hojita nada más. Es el mismo, pero ya más elaborado, tanto que termina hasta aquí. Pero lo interesante empieza aquí, porque ahora vamos a trabajar con este programa. Y este es el mismo enunciado, Tenemos la misma temperatura de bulbo seco, 50. Tenemos la misma temperatura de bulbo húmedo, 30. Y tenemos la misma presión. Pero ahora nos dice lo mismo que nos pedía en el problema anterior, que determinemos todas las variables psicométricas que podíamos, que era humedad relativa, calor húmedo, volumen húmedo, temperatura de rocío. Entonces, eso se obtiene con la carta, pero ahora lo vamos a hacer con el programa. Y con el programa realmente es muy sencillo. Solo hay que seguir una serie de pasos para ir entrando en el programa. Hasta aquí se ven. Seguimos entonces con este problema y resumiendo, porque ya lo hemos platicado, tenemos otra vez temperatura de bulbo seco 50, temperatura de bulbo húmedo y presión 760. Aquí miren, a diferencia, pongan atención, Caleb, a diferencia del uso de la carta, es que el software me permite trabajar en diferentes presiones. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les dan un problema donde digan la presión atmosférica o la presión del sistema no son los 760 milímetros de mercurio y les digan 600 milímetros de mercurio, no vas a encontrar una carta que diga 600, es casi posible que no la encuentres. Es más posible que encuentres una de 700, porque sí lo he visto. No recuerdo el libro, pero sí lo he visto. Pero de 600, no creo. Entonces, el software sí te permite trabajar a diferentes presiones. Esa sería una de las grandes ventajas del uso del software. Bueno, entonces, ¿cómo voy a trabajar el software? Voy a ir platicando esta parte y también lo voy a ir haciendo en mi computadora. Primero, pues obviamente yo ya debí haber instalado el software. Me imagino que todavía lo tengas instalado. Bueno, ya, porque ya no voy a mandar el video porque lo ocupamos en servicio, así que búsquenlo otra vez y instálenlo a aquellas personas que lo desinstalan.
lo va a ocupar, lo va a ocupar China. Bueno, lo van a ocupar, chequenlo. Yo les pido de favor que lo chequen y que lo instalen. Bueno, entonces tenemos la parte del uso de este software. Voy a primero instalarlo y ya tengo ahí el no voy a manchar el. Entonces, teniendo ya instalado y el icono que les aparece, en este caso darle doble clic como cualquier programa a ejecutar. En el siguiente dice que se va a observar esta ventana. Esa es como que la primera ventana. Ahí le voy a dar continuar o continue, o sea en inglés. Después de continuar me voy a ir a la parte donde dice example o ejemplos. No tengo buen inglés, ¿verdad? Y de ahí me despliega un menú de opciones y voy acá a la parte de propiedades termodinámicas. Entonces, a ver, lo vamos a ir haciendo. Le doy clic. Dice que ya abrió. Aquí está. Está abriendo, está cargando. Y le doy continuar. Me aparece esta ventana. Me voy aquí a ejemplos y me voy a propiedades termodinámicas. Y aquí me voy a ir a la opción de propiedad calculadora. Propiedades psicométricas. Eso es lo que dice aquí también, miren. Está acá. Ahí está, miren. Propiedades psicométricas. Y le voy a dar OK. Una vez seleccionado, pues le doy OK. Y me aparecen estas nuevas ventanas. Yo voy a trabajar primero en esta ventana, en esta. La otra pues es, como ustedes pueden observar, es la carta psicométrica, pero esta carta psicométrica va a estar en función de lo que yo le ingrese. Entonces, lo primero que voy a considerar una vez entrado, ¿verdad, Joana? Es el sistema con el que voy a trabajar. En el sistema que yo voy a trabajar hasta ahorita tengo grados Celsius. Tengo grados Celsius, porque solo tengo datos de temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto vale el de bulbo seco, Joana? ¿Cuánto vale el bulbo seco? 30 y 50. Bulbo seco, 50. Bulbo húmedo, ¿cómo lo identifico? Si sabía que era 50 y 30, pues el que es mayor comúnmente es el de bulbo seco, el que es menor comúnmente es el de bulbo húmedo. Entonces, tengo solo unidades de grados Celsius y entonces grados Celsius pertenece al sistema internacional. Entonces, aunque ya está por default, pues yo vamos a suponer que lo seleccioné. Presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Aquí viene lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Cuál es la presión atmosférica? ¿Cuánto tenemos? Muy bien, pero ¿qué observamos ahí en esa ventana, en esa opción que dice presión atmosférica? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y la conversión de 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, y una atmósfera es igual a ¿cuántos kilopascales? 325. Entonces yo aquí tendría que poner 101.325. Sin embargo, el software no me permite, hasta donde yo le he trabajado, 2 decimales y menos un tercero. Entonces prácticamente, aunque le pongamos 101.325, nos los va a mandar a 101.3, pero ya no es problema de nosotros. Ya el software por default nada más te permite que ingreses un decimal, pero ustedes colóquenlo completo. Ya si el software lo redondea, pues ya no es problema de ustedes. ¿Ya vieron? Bueno, ahora, donde dice que vamos a seleccionar la primera variable, yo tengo todo esto. Tengo temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad relativa, creo que es porcentaje de humedad, algo así, y entalpía. No me acuerdo muy bien Ustedes que saben más inglés. ¿Humedad qué?
Humedad de rocío, no creo, no creo. Esta es temperatura de rocío y este no me acuerdo. Pero algo de humedad, creo que el porcentaje de humedad o algo así. Pero no es la humedad relativa. Bueno, ¿qué vamos a trabajar primero? Porque tenemos 6 opciones. ¿Con qué contamos y qué es lo que nos da opción, Joana? El problema. A ver, ¿qué elegiría usted? ¿Pero cuál temperatura? Tengo 3 ahí. ¿Por qué el primero? ¿Por qué el segundo? ¿El primero cómo se llama? De bulbo seco. ¿El segundo? ¿El tercero? El cuarto, temperatura, humedad relativa. ¿Y cómo es que, fíjense, cuando estaba trabajando, digo, bueno, ¿qué significa relative humidity? Pues, ¿saben cómo me guié? Donde dice 0 y 1. ¿Por qué creen que me guié el de 0 y 1? Porque no está en función del porcentaje, sería. Porque está manejado el punto decimal. Porque 0 es 0% y 1 es el 100%. Y la humedad relativa solo manejamos entre 0 y 100%. Entonces dije, esa es humedad relativa. Bueno, entonces, ¿cuál vamos a trabajar, Joana? ¿O cuál trabajaría de acuerdo al problema? Porque si le repiten a Joana, ¿cuáles son los valores con los que cuentan el problema? ¿Dónde? ¿Cuál, Estrella? 50 es del bulbo seco y el 30. Entonces, ¿cuál trabajo primero? Pues aquí podría ser indistinto, pero vamos a trabajar con el bulbo seco. Comúnmente siempre va a ser el de bulbo seco. Entonces, selecciono este. Y ahora, ¿aquí cuánto le voy a poner? Dijimos 50. Segunda variable de entrada. Ahora ya me da nada más 5 porque ya seleccioné una. Obviamente el que seleccioné ya no me da opción. Solamente me queda temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, humedad relativa. Y los demás ni siquiera le hago caso porque ni siquiera lo voy a trabajar. ¿Con cuál trabajaría aquí? En la segunda variable, Joana. De acuerdo a los ratos a los ratos que tengo en el problema. ¿Por qué la primera? Porque dice temperatura de polvo. ¿Y si cuento con ese dato? ¿Cuánto vale? 30. Entonces lo selecciono, ¿no? Y ya. ¿Y aquí cuánto le pongo? 30. Y ya es todo. Ahora, ¿qué observo? Nada más, aunque ya se me pasó, pero igual lo di por hecho, tengo grados Celsius. Entonces ahí no hubo ningún problema. Si no, hay que ver después las unidades en caso de que el problema nos haya dado en otras unidades de temperatura, pero no es el caso. Tenemos 50 y 30 grados Celsius. Y ahora le voy a dar, aquí donde dice solución, no es que yo tenga aquí la solución todavía. Tengo que darle que calcule. O sea, así como en simulación ustedes le dan, ¿cómo? ¿Cómo se dice? El correo, pero tiene un nombre en inglés, run. Algo así, ¿no? Run. Bueno, aquí le vamos a hacer calcular. Y le doy calcular. Y ya. Ya resolví mi problema. Ya tengo toda la información. Miren, temperatura de bulbo seco 50. Eso yo lo ingresé, pero igual no lo da como solución. Temperatura de bulbo húmedo 30. Esos son los que yo ingresé. Todo lo demás son los resultados que nos arroja el software. Por ejemplo, ¿qué vendría siendo? A ver. Temperatura de rocío. ¿Cuánto le da? 23.8. Oiga, profe, ¿cuánto daba en el problema? Bueno, pues vamos a ver. De manera analítica, vamos a recordar. Temperatura de rocío. A ver, vamos a ver. 24.
23.8. O sea, no estamos tan alejados. Tenemos buena precisión hasta cierto punto. El siguiente es la presión que yo ingresé. 101.3. Yo le puse 101.325, pero el software me lo redondea a 0.3. Ahí no hay más que hacer. Así nos los mandó. Esto que vendría siendo RH. Humedad relativa. Vamos a ver el problema. Humedad relativa. Nos estaba dando, a ver, vamos a ver, este problema, ¿cuánto nos daba de humedad relativa? Nos daba 0.25 o 25%, 0.25. ¿Cuánto nos da aquí? 88. O sea, aquí vendría siendo 23.88%. O sea, no está tan alejado a lo que nos dio. ¿Esto qué vendría siendo W? La humedad. 0.01865. Analíticamente, ¿cuánto nos daba? A ver, vamos a ver. 0.019. 0.19. 0.1865. Aquí no le da unidades, pero ustedes ya saben que son kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. Siguiente, este que vendría siendo volumen, ¿qué? Porque tiene metros cúbicos sobre kilogramo, entonces no solamente volumen específico. ¿Cuánto les da? 0.9431. ¿Cuánto nos daba a nosotros? Creo que está más adelante. Volumen específico, a nosotros le vamos a llamar volumen húmedo. 0.945. 0.9431 metros cúbicos sobre kilogramo. Las unidades correctas serían, sí, metros cúbicos sobre kilogramo, pero kilogramo de aire seco. Y el último, que no lo hemos ocupado hasta el momento, pero no quiere decir que no lo vamos a ocupar. Sí, lo vamos a ocupar, pero más adelante, ¿qué viene siendo la H? Entalpía. Y ya, hasta ahí terminaría la solución de este problema, pero también podría mostrarme mi carta psicométrica con todo, con el esquema de la curva y demás, así como está, pero solo ubicando el punto que estamos trabajando. A ver, le damos en Show Plot, que es mostrar gráfica, y ahí está, miren. Yo estuve jugando con este software, pero no me da ninguna carta. Eileen, ¿qué hace? No creo que esa gráfica sí es la correcta, pero no me da mucho detalle. Solo me pone la humedad, la humedad de la temperatura del bulbo húmedo, pero de ahí no me da nada. Entonces, como que sí confío en esta carta, pero tendría que ver cómo diseñarla, darle un formato para que me dé algo parecido, pues, no sé, que se parezca, por ejemplo, a esta, ¿no? Pero pues no, yo le estuve moviendo. Yo me imagino que me falta un poquito ver unos videos por ahí donde cómo lo copian, cómo lo pegan y cómo le dan ese formato, porque sí le estuve moviendo, pero no. Al menos lo único que sí pude fue agrandar la temperatura, porque la temperatura de bulbo seco es de 50 y aquí solo vemos hasta 40. Entonces sí le aprendí a mover la temperatura. A ver, aquí miren, donde dice máximo 40, le voy a poner máximo 50 y le doy OK, y ahí está. Y si le moví aquí donde dice humedad, en este caso creo que le puse, a ver, vamos a ver, no, a ver, entonces algo le puse, ¿no? Creo que le puse mostrar, creo que ajá, claro, ahí está, miren, ahí está. Pero es todo lo que puedo hacer. Ya le quise agrandar la curva, las curvas de la humedad relativa, y le moví y no la encontré. Así que, pero al menos por el momento, esa sería mi curva que yo podría poner en mi problemario. No está completa si lo comparo con esto, pero al menos pues ya me da una percepción, ¿no?, de la humedad
la temperatura de bulbo seco, que sí la estoy trabajando, y al menos la temperatura de bulbo húmedo, que aquí tengo de 30. Bueno, y con eso pues yo tendría ya resuelto mi problema. Vean que para estos ejercicios, cuando ocupe el software, tengo que hacer impresión de pantalla, como lo hicieron en su momento en torres de enfriamiento. Y hasta aquí terminaría, miren, el problema. Aquí está toda la información que se encuentra aquí, pero obviamente pues es muy pequeña la ventana, los valores pues igual no se perciben, entonces yo lo pongo a un ladito. Y incluso hago lo que les platiqué, que cada variable pues yo le pongo qué significa, porque aquí tendrías que venir y decir TDB, ¿qué es eso? O ¿qué es W? Yo aquí ya te pongo que es W para que no tengas problema. Y creo que con eso aquí cerraría esta parte del enunciado.